Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que lo toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles que andan. Después le volvió a poner las manos y en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas y le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Aquí están las preguntas que habíamos dejado en el taller que les compartía para facilitar un poco la lectura y sacar todo el jugo del texto. Vamos a ir un poco como desglosando estas preguntas, pero antes yo quisiera hablarles un poquito del contexto, el contexto del texto. Cuando usted lee un texto de la Sagrada Escritura, es importante que sepa que todo texto tiene un contexto, es decir, tiene una razón de ser y está ubicado en cierto momento del relato. Aquí hemos hablado mucho de relato. Yo les decía que una de las metodologías de lectura de la palabra de Dios que más me gustan a mí es la narratología bíblica. ¿Qué dice la narratología? Dice que podemos interpretar la Biblia, sobre todo aquellas partes de la Biblia que lo permitan, se pueden interpretar desde los elementos de la narratología literaria, ¿sí? Como si fuera un relato, como si fuera una novela, como si fuera un cuento que tiene inicio, nudo, desenlace, personajes, tiempos, espacios, decorado, etcétera, ¿cierto? Entonces, cada texto, cada evangelio está ubicado en un momento específico y ese momento pues tiene unas particularidades. Cuando estamos leyendo la Biblia es importante ubicarlo en el contexto. ¿Cuál es el problema o cuál es el vicio de no leer en el contexto? Que uno puede poner a la Biblia a decir lo que quiera. Uno puede sacar de contexto una palabra y entonces pone a la Biblia a decir lo que uno le dé la gana, que es muchas veces el vicio de mucha gente que no conoce la palabra o no conoce de cómo leer y entonces aventuran a leer la escritura y no tienen como esa herramienta del contexto y hacen que la palabra diga unas cosas que uno dice, qué barbaridades, ¿no? Son unas barbaridades, porque no es lo que quiere decir la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, hay una parte que dice, si tu ojo te hace, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, sácatelo. Entonces cualquiera dirá, pues es que la Biblia lo dice, me saco un ojo, ¿no? Porque me hace pecar, ¿sí? Si tu mano te hace pecar, córtatela, entonces me corto la mano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el contexto de ese texto? ¿Cuál es su razón de ser? Ese es el contexto. Cierro el paréntesis. Ahora, ¿cuál es el contexto de este texto? Pues bien, Jesús acaba de reprender a sus discípulos señalando de manera muy enfática su ceguera, porque aún no comprenden ni entienden. Tienen la mente embotada y teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Creo que con ustedes realicé también el ejercicio de la lectura del pan, ¿no? Precisamente ese texto del pan, donde Jesús está en la barca con los discípulos y les falta pan, se olvidaron de llevar pan y solamente en la barca hay un solo pan. Esa escena es lo que está previo a esta escena que acabamos de leer. Sí, es la escena previa. ¿Y qué les dice Jesús a los discípulos ahí? Pues les está dando una regañada la tremenda porque no comprenden quién es Jesús. No tienen claridad sobre quién es Jesús, ¿cierto? Entonces Jesús les reprocha su falta de inteligencia para descubrir el sentido del signo del pan. Entonces, ¿cuál es el signo del pan? Que Jesús es el pastor que alimenta al pueblo y el pan de vida que todos deben comer, ¿cierto? Ese era el significado del signo. Pero los discípulos todavía no alcanzan a comprender lo que Jesús quiso hacer y decir con ese signo del pan. ¿Qué otro elemento del contexto? Y le voy a pedir a alguien que por favor me ayude leyendo esta diapositiva, alguien que esté por ahí bien pendiente, que por favor lea la diapositiva. Marcos quiere recalcar el llamado de atención.
ahora con una imagen que sin duda los discípulos jamás van a olvidar. Habla de un ciego al que Jesús sana, como si les dijera: si ustedes están ciegos, miren cómo Jesús los sana de su ceguera. Se trata de la comprensión plena de la fe, que los discípulos recibirán como un regalo que obtendrán siguiendo al Señor y venciendo las dificultades con su ayuda. Entonces, ahí está justamente un elemento más del contexto, ¿sí? Marcos quiere recalcarle a los discípulos, llamarle la atención sobre cómo son ellos, cómo viven, cómo asumen ellos el seguimiento de Jesús y qué es lo que les dice: ustedes están ciegos. En otras palabras, Jesús está poniendo como ejemplo, Marcos pone como ejemplo a un ciego que se parece mucho a los discípulos. Entonces, desde allí tenemos una importante clave de lectura, atención a esto, para esta perícopa, es decir, para este texto que acabamos de leer. Marcos nos está mostrando a un ciego cuyo proceso de curación se parece mucho al camino que han recorrido y habrán de seguir los discípulos de Jesús. Este es, digamos, como la clave de lectura de este texto. Marcos nos está mostrando a un ciego, el cual va a experimentar un proceso de curación que se va a asemejar mucho al proceso de curación que han tenido los discípulos o que van a tener los discípulos siguiendo a Jesús. ¿Sí? Entonces, así podríamos concluir que este relato nos va a ilustrar sobre cómo es el encuentro de un hombre con Jesús y cómo es que este hombre lo llega a descubrir y a reconocer verdaderamente como el Maestro, el Mesías, el Hijo de Dios. Miren este elemento tan interesante de este momento de la lectura. Estamos diciendo que en realidad la sanación del ciego de del ciego de Betsaida es una curación. Jesús está sanando a un hombre, sana a un hombre, pero va más allá de esa sanación. El contexto nos está diciendo que no solo se trata de una escena de curación de Jesús, sino que el ciego de Betsaida sigue como modelo, sirve de modelo para hablar del discípulo. ¿Cómo así? El ciego de Betsaida se parece mucho al discípulo que todavía no reconoce quién es Jesús, que no conoce al Señor y que le cuesta entender su mensaje. Entonces, el mismo proceso de sanación y curación de la ceguera que tiene el hombre ciego, lo va a tener también el discípulo en ese camino de seguimiento de Jesús. Ahora bien, vamos entonces a leer atentamente cada uno de estos momentos de la lectura. Primer momento, dice el texto que llegan. Y la pregunta que habíamos planteado es: ¿quiénes son los que llegan? Y me gustaría que aquí enciendan sus micrófonos. Sí, Pauli. Los discípulos y Jesús. Los discípulos acompañados de Jesús. Muy bien. Entonces, aquí está un elemento muy bonito del Evangelio según San Marcos, y es que el verbo está en tiempo presente. ¿Sí se fijaron? No sé si sus Biblias están también así, deberían estar así, porque por lo regular el Evangelio según San Marcos utiliza esta forma del verbo. No dice y llegaron, ¿sí? O como decimos a veces en la forma litúrgica, en aquellos días Jesús llegó con sus discípulos. No, lo que dice el Evangelio según San Marcos es llegan, llegan. Y es una manera muy bonita de Marcos decirnos que es una cosa que está pasando hoy. O sea, el Evangelio de Marcos tiene un elemento narrativo muy especial porque casi siempre pone, o en algunos momentos importantes del relato, pone la forma verbal en tiempo presente, como queriendo decir: esto que les voy a contar está pasando todavía, sigue pasando, ¿no? El verbo está en tiempo presente, un tiempo verbal usado frecuentemente por Marcos. Tal vez una forma de incluir al lector en la escena, dejo ahí como la cuestión. Los que llegan son Jesús y sus discípulos, que arriban a Bethsaida después de aquel viaje en donde queda al descubierto la no comprensión de los discípulos de quién es Jesús.
Dice que Betsaida, yo no hice esta pregunta, pero, bueno, sí la hice, sí, ahí sí está. ¿Qué podría significar Betsaida? ¿Qué creen ustedes que significará el lugar Betsaida? ¿Alguien de pronto respondió la pregunta o tiene idea de qué significa Betsaida? Una aldea Muy bien, es una aldea. ¿Qué características tiene esa aldea? donde se reúnen para escuchar la palabra del Señor, las enseñanzas de Él. donde Mm, se hacen milagros también. ok. Es un lugar donde Jesús predica, donde Jesús reúne a muchas personas, pero también hay un elemento interesante en este texto y viendo el contexto que les acabo de comentar. Y es que la palabra Betsaida significa casa de la pesca. Bet significa casa en hebreo y Saida significa pesca. Entonces es como algo así como casa de la pesca. Y entonces es un lugar que también está, digamos, relacionado con el mundo de la pesca, ¿no? Podríamos volar un poco con el significado de esta palabra y afirmar que Betsaida es un recuerdo del lugar donde Jesús llama a los discípulos. ¿Se acuerdan dónde Jesús llama a los discípulos? ¿Cuál fue el lugar donde Jesús llama a los discípulos? En el mar de Galilea, Muy bien, Galilea, el lago de Galilea o mar de Galilea. Y este mar o este lago, pues justamente es un lugar de pesca también y la imagen se parece mucho. Betsaida es también un lugar de la pesca. Si pudiéramos decir esto, entonces tendríamos que decir que este texto también está remitiéndonos mucho al momento del llamado de los discípulos. Jesús llama a sus primeros discípulos alrededor del mar de Galilea y ahora estamos en Betsaida. Llegan a Betsaida y digamos que es una frase completa, ¿no? Punto. Llegan a Betsaida, punto. ¿Quiénes llegan? Jesús y los discípulos, en un lugar donde también va a acontecer una experiencia de elección y de llamado parecida a la que Jesús realizó con sus discípulos. Siguiente momento, le presentan. Entonces preguntaban en el ejercicio, ¿quiénes lo presentan? ¿Por qué el ciego no se acerca solo? ¿Qué crees que signifique este movimiento? ¿Por qué el ciego necesita que alguien lo presente ante Jesús? ¿Por qué no se acerca solo? ¿Qué creen ustedes que significa el hecho de que le presenten a Jesús? porque es ciego y no ve y necesita de la ayuda de otra persona. Ok, muy bien. Entonces, obviamente es porque necesita la ayuda de alguien, ¿no? Necesita que alguien lo lleve. Excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más significará que le presenten, que lo tengan que llevar? Yo también imagino que, perdón, que había muchísima gente, estaban llegando los discípulos y había pues como una multitud de gente. Él al ser ciego pues no podía moverse entre la multitud y pues pide ayuda, entonces necesita sí que alguien lo acerque. Ok, muy bien, Paulita. Le presentan, no se nos dice quién lo presenta, no nos dicen el nombre, ni si fue la mamá, el papá, el tío, el primo, el abuelo o alguien que dijo, vea, que hay un ciego, vea, sánelo. No sabemos quién fue el que lo presentó a Jesús. Solo sabemos que el ciego es traído a Jesús. Imaginen ustedes la escena, un poco, imaginarse la escena. Un grupo de personas, quizás su familia, amigos, conocidos, o algunos que lo vieron por ahí, lo llevan ante Jesús. No sabemos si el ciego quería estar allí. No sabemos si sabía lo que iba a pasar. No se nos dice que el ciego quisiera ser sanado. Solo se nos cuenta que algunos de los lo presentan a Jesús y además de ello le suplican. Esto es, hablan por él, piden a Jesús algo por él. Algo muy parecido a esto es lo que sucede con el hombre, con la mujer que se encuentra con Jesús. Pocas veces se nos presenta sin que alguien nos haya hablado antes de él. Pocas veces buscamos a Jesús sin que alguien haya intercedido por nosotros, alguien haya hablado por nosotros. La mayoría de los encuentros con Jesús dependen de lo que llamamos un Juan Bautista
o un profeta o alguien que nos ha hablado de Jesús, de un Andrés, en el caso, por ejemplo, de Pedro. ¿Se acuerdan que el que llevó a Pedro a Jesús fue justamente su hermano Andrés? O de alguien que ore por nosotros, que nos lleve a un encuentro, a un retiro. La sanación del ciego comienza con un movimiento que podríamos llamar de intercesión. Lo que está sucediendo aquí es que alguien está intercediendo por él. Y es algo muy bello, porque si se trata de un discípulo, recuerden que estamos hablando sí de un ciego, pero fundamentalmente estamos hablando de un discípulo. Si se trata de un discípulo, estamos diciendo que este discípulo es uno que para entrar en relación con Jesús, primero necesita que alguien interceda por él, que alguien lo presente ante Jesús, que alguien lo lleve hasta Jesús. Segundo momento, le suplican que lo toque. ¿Qué significará la acción de tocar? ¿A qué remite el toque? Pues bien, el toque, el verbo, la acción que piden de Jesús es simple, pero muy profunda. Llama la atención que quienes le presentan no le piden de inmediato que lo sane. O sea, miren, vuelvo e insisto, cuando uno lee la Biblia necesita tener un ojo muy clínico, porque lo que le están pidiendo no es que lo sane. No sé si alguien se fijó de ese detalle. No le están pidiendo que lo sane. La petición que le hacen los hombres a Jesús es, o las mujeres a Jesús es, tócalo. Miren, es una cosa muy bonita. No es devuélvele la vista, no es sánalo, sino tócalo, tócalo. ¿Sí? Quienes lo llevan a Jesús le piden simplemente que lo toquen. Seguramente quienes lo llevan creen en aquella fuerza misteriosa que emana de Jesús, el sanador, y por eso quieren que lo toquen. Sin embargo, sabemos lo que significa tocar. ¿Qué es tocar? Tocar es acercarse, es entrar en el espacio del otro, es untarse del otro. Tocar es, en definitiva, establecer una relación con el otro. O sea, el toque me pone a mí en relación con el otro. De esta manera podríamos decir que lo que le piden al ciego, le piden a Jesús para el ciego es que entre en relación con él. Y es un elemento realmente muy bello, ¿no? Cuando nosotros oramos por las otras personas, ¿qué le pedimos a Jesús? Miren, nosotros por lo regular somos más bien imprudentes con el Señor, porque le pedimos al Señor, Señor, sana a mi mamá, sana a mi papá, dame plata, dame dinero, dame salud, dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo yo. Y uno le pide un montón de cosas al Señor. Y la petición de estos hombres a Jesús para el ciego simplemente es tócalo, es decir, entra en relación con él. Lo que le suplican es que Jesús sea alguien para el ciego, que signifique algo para el ciego, que la experiencia del encuentro con Jesús no lo deje igual, que entre en relación con él. Señor, tócalo. Cuando nosotros oramos por los demás, este sería un buen modelo de oración. Cuando usted ore por esa persona que está perdida o que está enferma o que tiene necesidad o que usted sabe que va por mal camino, simplemente dígale al Señor, Señor, tócalo. Es decir, entra en relación con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, con mi gente. Señor, entra en relación. Que ellos te conozcan y que te amen. Que ellos te conozcan y te amen. Tercer elemento. Dice que Jesús toma al ciego de la mano. Toma al ciego de la mano. Entonces, aquí está como la respuesta inmediata de Jesús a la petición de los hombres. Jesús no solamente lo toca, sino que lo hace caminar con él. Y miren que es el mismo signo, es el mismo gesto que le pide Jesús a los discípulos. Vengan conmigo, vengan detrás de mí, hagan camino conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. O sea, miren que aquí estamos ante una escena discipular. Lo que Marcos nos quiere decir con esta escena es, Jesús hace discípulos y hacer discípulos es sanar cegueras, sanar cegueras. ¿Cómo lo hace? Lo agarra de la mano. Digamos que aquí comienza el proceso de sanación del discípulo.
Aquí comienza el proceso de sanación de todo discípulo. Jesús te agarra de la mano y no solamente te toca, sino que te hace caminar con Él. Y ese es uno de los aspectos bellísimos del discipulado y de la experiencia de encuentro con Jesús. Jesús quiere que camines con Él. Por eso la semana pasada que veíamos la escena de la mujer sirofenicia, también llegamos a la misma conclusión. ¿Qué pedía Jesús de la mujer sirofenicia? Que caminara detrás de Él también, que hiciera camino con Él. Y venía gritando detrás y estaba caminando inconscientemente, tal vez sin saberlo, detrás de Jesús. Se había convertido en discípula de Jesús sin saberlo. Y eso es lo que pide Jesús de cada uno de nosotros, que nos convirtamos en discípulos suyos. Por eso nos agarra de la mano y nos hace caminar con Él. Pero imagínense ustedes la escena. Yo quiero que ustedes utilicen un momentico la imaginación. Es importante hacerlo para leer la Sagrada Escritura. Imagínense la escena. Jesús agarra al ciego, lo conduce entre la misma gente que lo ha llevado. Sus discípulos no saben nada de lo que pasa y el ciego menos. El ciego mismo va preguntándose por el camino, ¿a dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto tan raro? ¿Quién me lleva? ¿Quién me está arrastrando? ¿Quién me está jalando? ¿Qué es esto? Pero Jesús no dice nada. O sea, la escena no nos dice si Jesús dialogó con el ciego, si Jesús le dijo algo, simplemente lo agarró de la mano y lo sacó del pueblo. Es decir, lo hizo caminar con él en un silencio tremendo. Miren, qué difícil que es dejarse llevar por el Jesús del silencio. La semana pasada veíamos exactamente lo mismo en una escena un poco más dramática. Es una escena, era más dramática. Acá es la misma cosa. Jesús se queda callado y guía a un ciego y lo saca del pueblo en silencio. Miren, los que ya llevamos un poquito de camino de seguimiento del Señor, sabemos que muchas veces Jesús simplemente nos guía, nos agarra de la mano, nos arrastra de la mano en silencio. No nos dice nada. No nos da una certeza, no nos da una visión, un sueño, no nos manda un mensaje raro para que pasen las cosas, sino que simplemente Él nos dice, déjese guiar por mí, déjese llevar por mí, déjese arrastrar por mí. Qué difícil que es dejarse guiar por aquel Jesús que en medio de incertidumbres nos va llevando, ¿no? Y el texto termina diciendo que Jesús lo lleva fuera del pueblo, lleva fuera de la población. ¿Qué significa este detalle de la lectura? Jesús aparta al sordomudo de la multitud. Aquí separa al ciego de todas las dependencias de la familia o de otras que pudieran dominarlo, preocupándose con mucha atención de él. Vuelvo, insisto, se trata del proceso del discipulado. Jesús está haciendo un discípulo. La pregunta es, ¿cómo se hace un discípulo? Un discípulo se hace en un ejercicio de extracción de un grupo más grande que es la multitud. Jesús saca al hombre de la multitud y lo convierte en discípulo. ¿Qué es ser de la multitud? Ser de la multitud es simplemente dejarse arrastrar por lo que Jesús ofrece a la vista o por lo que Jesús ofrece al vientre, es decir, por el pan y por el circo, por el espectáculo del milagro y por el espectáculo de la comida o por la belleza de la comida o por la delicia del pan. Esa es la multitud. Simplemente siguen por el espectáculo. Pero el discípulo es uno, y esto es muy importante, mis hermanos, el discípulo es uno que ha reconocido que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por eso deja de ser multitud y se convierte en compañero de camino de vida de Jesús. ¿Cómo nos hace Jesús sus discípulos? Porque esto es para nosotros hoy. Jesús me hace discípulo apartándome de la multitud, apartándome del resto. Aquí hay algunos jóvenes. Cuidado, muchachos, porque ser discípulo de Jesús hoy es apartarse de la multitud. Y esto implica lo que siempre dicen por ahí, ir contracorriente, ¿no?
El mundo va para allá y yo voy para acá. ¿Sí? Ir contracorriente. Entrar al estadio cuando todo el mundo va saliendo del estadio del partido. Eso es ir contracorriente, ¿no? Y entonces ser discípulo significa que Jesús me saca de lo que el resto de la gente piensa, de lo que de lo que el común de la gente piensa, para llevarme una experiencia de vida distinta, ¿no? Donde Él es el maestro y el Señor. Y Él se dedica a mí. Él dedica su tiempo para mí. Entonces, el discipulado, la experiencia de seguimiento del Señor, es también una experiencia de relación con Jesús. Por eso, desde el comienzo, el texto comienza a decirnos que lo que la gente le pide a Jesús es que entre en relación con Él, porque ese es el discipulado. Siguiente elemento. Habiéndole puesto saliva, no lo puse en la diapositiva, habiéndole puesto saliva. ¿Qué significará el gesto de ponerle saliva? ¿Por qué Jesús pone saliva en los ojos del ciego? Jesús le da algo de sí mismo. Jesús pone en los ojos del ciego algo de sí mismo. Eso es ser maestro. Y más que maestro, eso significa ser un pastor. El pastor es el que le entrega a su oveja algo de sí y le entrega todo de sí. Y no tiene temor de entregarse a la oveja en alma, vida y corazón. Jesús entrega algo de sí. Es un acto, incluso podríamos decir, de mucha confianza, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando uno iba para el colegio, que uno le quedaba como chocolate aquí en la cara? Y la mamá, sin ningún tipo de pregunta, cogía así y le hacía uno así en la cachete, le quitaba a uno el chocolate que tenía uno en la cara. Un acto de mucha confianza, ¿no? Poner saliva, ¿no? Limpiar con la saliva el cachete, ¿sí? Limpiar con la saliva la ceguera. Es un acto de mucha, es un acto maternal, ¿no? Es un acto de mucha confianza. La saliva es una aplicación. Amigo, también, Sí, amigo, también, justo lo que dices, las mamás también sabían decirnos, sana, sana, colita de rana, cuando te lastimabas. claro. Te ponían babitas y sana, sana, colita de rana. Jurado. ¿Jurado? Así es. Es un acto maternal, es un acto de mucha confianza, es un acto de cercanía, de yo te quiero sanar con algo que viene de mí, ¿cierto? Entonces es un gesto maternal. Sí, bello que dices eso, mi amigo. Entonces, la saliva es el signo también de la vida, ¿no? Y le quiero compartir una explicación que hace uno de los quizá más importantes teólogos con respecto al Evangelio según San Marcos, que es Joaquín Nilka. Miren lo que dice él sobre la saliva. La saliva tenía fuerza para curar y para expulsar al demonio de la enfermedad. En el judaísmo rabínico se le apreció como medio curativo especial contra las enfermedades oculares, mientras que allí el tacto con saliva se unía a la recitación de frases mágicas. Jesús coloca las manos sobre el enfermo. El conocido rito de la saliva indica al enfermo que recibirá ayuda. Mediante la imposición de las manos, afluye sobre él la fuerza curativa. Hay dos elementos muy bonitos, ¿no? Jesús pone saliva, y ya pues ahí Nilka explica que para el mundo judío, para el judaísmo rabínico, la saliva tenía como un elemento curativo y de hecho pues todavía, ¿no? Algunos dicen que la saliva tiene cierto efecto curativo. Y además de eso, Jesús no solamente pone su saliva, sino que también impone las manos, ¿no? Vuelvo y digo, toca, regala algo de sí y imponer las manos en el mundo de la comunidad primitiva es transmitir el espíritu, compartir el espíritu, ¿no? El espíritu que hay en mí. ¿Por qué Jesús pregunta si ve algo? ¿Acaso Jesús desconfió de su poder? ¿Por qué Jesús pregunta esto? Pues aquí hay que decir algo muy interesante y es que se trata del examen del maestro. Jesús constantemente les está preguntando a sus discípulos si están comprendiendo. No sé si ustedes se acuerdan que Jesús todo el tiempo les dice, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Están entendiendo? El que tenga oídos que oiga. Póngase pues las pilas, Pedro, póngase pues las pilas no sé quién. O sea, todo el tiempo Jesús está como haciendo examen y evaluación de los discípulos. En este caso,
El examen se ve a través de esta lectura. ¿Ves algo? ¿Estás viendo algo? Las enseñanzas de Jesús tienen sentido en la medida en que los discípulos entienden. Pero no se trata solo de un acto intelectual, como el hecho de saberse la lección. La pregunta por el ver va más por la línea de asegurar que lo que están aprendiendo de la persona de Jesús es correcto. Es decir, que la imagen de Jesús está quedando clara o que por lo menos están viendo algo. O sea, la evaluación de Jesús siempre es: ¿usted qué está aprendiendo de mí? ¿Usted qué está sabiendo de mí? ¿Cómo le está llegando a usted la información de lo que está aprendiendo de mí? Esto es muy interesante para nosotros, porque el Señor se está revelando todo el tiempo a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero yo no sé si estamos comprendiendo bien quién es Jesús. Dicen que San Francisco de Asís se pasaba toda la noche con la siguiente oración. Solamente él, cuando hacía, San Francisco oraba constantemente y oraba en las noches, hacía vigilias de toda la noche. Y dicen que en su oración solamente preguntaba esto: Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú, Señor? Estamos descubriendo realmente quién es Jesús en nuestra vida. O sea, yo sí estoy conociendo a Jesús. ¿Qué imagen tengo hoy de Jesús? Si yo le pregunto a usted, ¿usted qué piensa hoy de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Usted qué me dice, no? Entonces, esa es la pregunta que le hace Jesús al discípulo, al ciego. ¿Estás viendo algo? Y la respuesta del ciego es interesante porque dice: veo a los hombres, pero los veo como árboles. El discípulo no siempre reconoce a Jesús, no siempre lo conoce bien. Hay momentos en que tenemos una especie de visión borrosa. Más aún, y esto es muy tremendo, a veces la visión borrosa que tenemos de Jesús es una visión borrosa de los hombres, es decir, de las otras personas. Cuando el ciego, es decir, cuando el discípulo, cuando usted y yo no nos hemos dejado sanar por Jesús, lo que se afecta en nosotros fundamentalmente es la imagen que tenemos de los otros. ¿Cómo ve usted a su esposo? ¿Cómo ve usted a sus hijas, o a sus hijos, o a su hermano, o a su hermana, o a su esposa? ¿Cómo los ve? ¿Cómo los ve? Cuando Jesús no ha puesto sus manos y cuando Jesús no ha efectuado en nosotros la curación total, tenemos una imagen distorsionada de los otros. Y el gran peligro de los creyentes es que tenemos una imagen distorsionada de los otros, que los vemos como un objeto de nuestro placer, que los vemos como un objeto para nosotros, para nuestra deleite, que los vemos como enemigos, que los vemos como árboles, ¿no? Entonces, la ceguera del discípulo consiste fundamentalmente en ese proceso en que uno comienza a ver distorsionadamente a los otros, y esto es sumamente peligroso. Dice el texto que le volvió a poner las manos. Le volvió a poner. A mí una de las cosas que más me gusta de este texto, les confieso, es esta parte. Jesús le volvió a poner las manos. ¿Qué crees tú que significa el hecho de que Jesús vuelve a ponerle las manos? Si tú fueras Jesús, lo hubieras hecho. Te volverías a dejar tocar por el Maestro. Hay momentos en los que el texto, en que la palabra nos dice Jesús sanó, dijo levántate y se levantó. Pero en esta escena nos dice que hubo como una especie de frustración, ¿no? Y la frustración es que el discípulo está viendo, que el ciego está viendo, pero está viendo mal. O sea, le quedó mal sanado. Pues ese es usted y ese soy yo. Ese es el modelo más bello para decir: ese es usted. Porque usted quedó, o sea, usted ya está sanado por Jesús, pero quedó mal sanado todavía. O sea, todavía quedó viendo borroso. Todavía quedó un poquito desfigurada la cosa. Ese es el proceso de sanación. El proceso de sanación consiste en que usted y yo todavía somos una obra en construcción y a Jesús no le importa volver a ponernos las manos las veces que sea, el tiempo que sea, de la manera que sea.
Jesús vuelve a intentarlo con nosotros. No hay nada más esperanzador que esta palabra. Jesús está intentando todo el tiempo sanarme. Jesús quiere sanarme. Y no le importa intentar las veces que sea. Pero es que volví, me equivoqué. No importa. Yo vuelvo y oro por usted. Yo vuelvo y lo toco. Yo vuelvo y lo sano. Yo vuelvo y lo cargo. Yo vuelvo y lo perdono. Yo vuelvo y lo abrazo. No le importa al Señor. De nuevo vuelve y nos recoge. Recoge los pedazos y vuelve y nos arma. Esa es la esperanza del discípulo. Que tenemos un maestro que no siente vergüenza de volver a intentar sanarnos. No siente pena. No siente vergüenza. No se sonroja ante la posibilidad de que lo hacemos quedar mal, ante la posibilidad de que el discípulo que ya ha sido supuestamente sanado vuelve y cae, y vuelve otra vez a caer. Jesús dice, no me importa, yo vuelvo y te recojo, y vuelvo y te sano, y vuelvo y te curo, y lo vuelvo a intentar. Dice el texto que después de este segundo momento, queda viendo perfectamente. ¿Qué le está queriendo, qué le quiere decir Jesús a los discípulos con esta escena? Y sobre todo Marcos, Marcos nos da muy duro a los discípulos. Marcos es un evangelio que habla mucho de discipulado y cuando habla de discipulado es sumamente voraz, ¿sí? Es muy agudo. ¿Qué nos dice a los discípulos Marcos? Que necesitamos que Jesús intervenga constantemente sobre nuestros ojos, que vuelva y nos imponga las manos, que vuelva y nos toque, que vuelva y pase por nuestra vida para que el proceso de sanación quede consolidado. El discipulado es un camino de dependencia de la persona de Jesús. Usted tiene que ser dependiente de Jesús. ¿Usted qué quiere ser independiente? Pues se equivoca. Tiene que ser dependiente de Jesús. Si no es dependiente de Jesús, usted no va a poder. No va a tener una visión clara de la vida, no va a tener un proyecto claro en su vida, va a tener siempre nebulosas, va a tener siempre dudas, incertezas, miedos, inseguridades. Si no hay claridad en la persona, ¿quién es Jesús? Si no lo sigo a Él, mi vida siempre va a ser una nebulosa. Y el texto termina diciendo, y lo envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Es una contradicción, ¿no? Una contradicción evidente. Ni siquiera, váyase para su casa, pero no entre al pueblo, ¿sí? Es como váyase para Medellín, pero no entre, váyase para su casa, pero no entre a Medellín, ¿sí? Váyase para su casa, pero no entre a Quito. ¿Cómo así? Pues, ¿cómo va a ser entonces? ¿Me voy volando? ¿Qué? Jesús ordena al ciego no entrar en el pueblo de nuevo. ¿Por qué? No vuelvas a ser el de antes. Antes estabas en el pueblo y yo te saqué de allí. No vuelvas allá. No vuelvas a la multitud. Uno de los grandes enemigos del discipulado es volver a la multitud. Volver a la multitud. Miren, yo conozco muchos jóvenes, hombres y mujeres, que el Señor los llamó desde muy jóvenes a servirlo y a entregarse a Él y a darlo todo por Él. Pero hubo un momento en su vida en que se decepcionaron de Jesús o no sé qué les pasó, tuvieron miedo, como decía en esos días la lectura, vieron la tempestad y se asustaron y entonces como que dejaron de seguir a Jesús y tuvieron miedo. El gran peligro justamente del discípulo es volver a la multitud, decir yo vuelvo a lo de antes. Por eso Jesús le dice a este ciego, no entre al pueblo, es decir, no se mezcle de nuevo con la multitud porque usted ya es un elegido. Los que estamos aquí en esta reunión hemos sido elegidos por Jesús. Y Él nos dice, usted no puede sentirse parte de la multitud, parte del montón, porque usted no es del montón. Usted es un discípulo de Jesús. Usted es un seguidor de Jesús. Usted no es del montón. El ciego ha sido sanado y en esta escena el discípulo puede reanimar su esperanza de ser sanado, de su incapacidad de reconocer a Jesús y de seguirlo con clarividencia a pesar de su sanación, de que su sanación, es decir, la sanación del corazón, la inteligencia y la voluntad del discípulo, sea una tarea que precise de más de una imposición de manos, al igual que la del ciego.
la dispendiosa sanación del ciego, termina con un envío. Pero este envío no es un encargo misionero, sino un mandato para ir directamente a casa, o sea, al lugar donde Jesús instruye a sus discípulos, evitando entrar en la aldea. En la escena siguiente, después de la confesión de Pedro, Jesús les increpa para que no hablen a nadie acerca de él. Su ceguera permanece. Es decir, el discípulo sigue siendo ciego, ¿sí? No hablen todavía de él, no hablen todavía de él, porque no lo han reconocido todavía de verdad. Hay un elemento muy interesante en Marcos, y es que cuando alguien quiere decir algo sobre Jesús, Jesús les dice: no digan nada sobre mí, porque no pueden decir nada sobre mí hasta que no pasen por la experiencia de la cruz. Solamente pueden hablar de Jesús aquellos que hayan vivido la cruz, que hayan visto la cruz. Porque ver a Jesús sin la cruz es ver a un Jesús incompleto, a un Jesús que todavía no llega a la plenitud, porque la plenitud del Maestro está en su entrega amorosa por nosotros. ¿Dónde se cura el ciego? El ciego se cura justamente en la experiencia de ver a Jesús crucificado. Y por eso justamente hemos traído este texto en esta noche, porque el llamado que nos hace Jesús, que nos hace el Señor, es a entrar en la casa. ¿Y entrar en la casa qué es? Entrar en la escuela de Jesús. La escuela de Jesús no es una institución educativa o una universidad. La escuela de Jesús es la casa, es decir, la vida cotidiana, donde Jesús quiere enseñarnos y asociarnos a Él a través de su pedagogía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.